Hola amigos, Montse también de la delegación de la Generalitat, algún miembro de la colonia catalana, lo cual es muy apropiado para estos días que va a estar Carmen Riera con nosotros hoy y mañana. Hoy para referirse a esa figura capital en la historia de la literatura del siglo XX, poco conocida. Se conocen los escritores, se conocen los críticos literarios, se conocen los teóricos de la literatura, los agentes literarios menos, pero probablemente sin Carmen Balcells no hubiera existido el boom latinoamericano que se gestó entre los años 60 y principios de los 70 en Barcelona y atrajo a una serie de autores. Los más conocidos han sido Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, pero hubo muchos otros. También muchos autores españoles, como es su caso, escritora en lengua catalana, vio su obra traducida a muchos otros países y hizo una carrera literaria gracias a Carmen Balcells. Carmen ha publicado esta biografía, que es como Ana Karenina, un poco menos. Bueno, yo creo que tenía algún rasgo de Ana Karenina salvando un siglo, ¿no? Más o menos, aunque era quizás Carmen más conservadora que Ana Karenina. Pero bueno, es una biografía muy detallada, que hoy me comentaba que escribió en un plazo de 5 años, en plena pandemia y en Mallorca. A ratos. Bueno. Nos referiremos colateralmente a esta edición. Y este acto tiene dos partes. La primera, ella va a realizar una aproximación a Carmen Balcells, esta especie de, o esta persona que fue una fuerza de la naturaleza, personaje complejísimo, nacida en Santa Fe de Segarra, en una comarca lindando la provincia de Barcelona con Lérida, diócesis de Solsona, muy cerca de la capital, parece que es Cervera, una zona quizá poco conocida, pero de mujeres y personajes realmente muy fuertes, ¿no? A donde volvió. Ella compró la casa familiar, se retiró, si es que alguna vez se retiró, que no lo sabemos. Bueno, sí te contesto, pero primero quizá digo buenas tardes. También, bueno, ahí ya empiezas, ¿eh? Empezamos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al Instituto Cervantes, a la Embajada de España, Juan Carlos Vidal, a Cristina Torre, que aquí está. Muchísimas gracias a todos ustedes por venir esta tarde a escucharnos. A mí me encanta hablar de la gente Carmen Balcells. Decía Juan Carlos hace un minuto que bueno, pues se retiró finalmente, ya nació en 1930, murió en 2015, se retiró finalmente a la casa familiar. No, la casa familiar era de su hermano y ella, como era la mayor y en Cataluña la pubilla, en realidad pues tenía que ser la heredera, si no tuviera hermanos, pero teniendo hermanos, el segundo, es decir, no el mayor, era el heredero. Ella eso no lo pudo consentir nunca. Y como no lo pudo consentir nunca, la casa familiar, digamos, había tocado al hermano, por tanto ella lo que hizo fue comprarse el pueblo. Se compró el pueblo entero. No solo eso, sino que se organizó allí una casa estupenda para su retiro y después quiso abrir, no le podemos llamar hotel, le llamaríamos hostal, para que, bueno, pues escritores y demás fueran allí a poder trabajar, o empresarios. El problema, Carmen Balcells, que está seguramente en los cielos, pues me sabe mal que me oiga, pero lo que les tengo que decir es que el pueblo de Santa Fe de la Segarra, no me sale la palabra exacta en castellano en este momento, pero en catalán es estupenda, es un socarral. Es decir, es un lugar con un frío y una niebla espantosa en invierno y un calor que te mueres en verano. Es decir, es un lugar que, claro, lo tienes que querer mucho para organizar. Claro, nunca tuvo un huésped, nunca fue nadie. Pero hizo algo, hemos empezado por el final, pero no importa, hizo algo realmente maravilloso, que es hermanar Santa Fe de la Segarra con 12 habitantes con Santa Fe de Bogotá.
Es decir, y organizó pues la llegada del embajador, del alcalde de Bogotá, es decir, bueno, pues un sarao absolutamente esplendoroso, con bandas de música, con gran banquete, con, bueno, algo absolutamente increíble. Y ella hizo un discurso en el que decía que en realidad la zona era muy importante porque allí la reina Isabel de Católica había tenido un amante. Yo busqué ese dato, enloquecidamente, no lo he encontrado jamás. Yo, que además soy gran fan de la reina Isabel, porque creo que era una mujer extraordinaria, me hubiera encantado poder constatarlo, pero no lo encontré. Bueno, tú me miras la hora, ¿no? Para que no me pase. Sí, me miras el tiempo. Si te pasas, tampoco pasa No, pero porque les decía que luego tienen ustedes película y tampoco... La segunda parte era la proyección de una película hecha por Televisión Española, o producida por Televisión Española, de la serie Los Imprescindibles, dedicada a Carmen Balcells. Pero bueno, yo creo que incluso vamos a estar a gusto, habla, y si tardamos más en poner la película, la ponemos. Iba a poner el teléfono aquí, pero lo he perdido por alguna por arriba, para la hora, porque no, eso. Bueno, entonces lo que les decía es que era una persona, yo creo que con ese dato del hermanamiento de ese pequeño pueblecito de la Segarra con Santa Fe de Bogotá, ya demuestra el tipo de persona que era. Es decir, Carmen era una exageración viviente, en todos los sentidos. Yo era es la mujer más extraordinaria que he conocido nunca, también en todos los sentidos. Es decir, podía ser estupenda, generosísima, bueno, de una generosidad tan apabullante que el florista de cerca de su casa, cuando ella murió, cerró. Es decir, se cambió porque ella te mandaba flores con la mínima excusa. Yo recuerdo una vez que recibí, yo no me llamo Ana, ni tengo nada que ver con el asunto. El día de Santa Ana recibí un ramo de flores espectacular, diciendo, ¿podrías llamarte Ana también? Era, bueno, imprevisible en ese sentido, pero lo más generoso del mundo. Realmente te preguntaba, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? Y evidentemente, pues claro, como agente podía hacer muchas cosas y las hizo. A veces le salían mejor y otras veces peor, pero las hizo. Se decía que tenía una flota de taxis en Barcelona, que era suya. No es cierto. Lo que pasa que tenía taxis para todo el mundo, que después, evidentemente, pagaba la agencia. Y cuando llegaban sus invitados más queridos, como podía ser García Márquez o Mario Vargas Llosa o Fuentes, pues las flores eran casi cada 2 segundos y además los taxis para que los llevaran a cualquier lugar que prefirieran. Y lo mismo ocurrió después con, por ejemplo, Isabel Allende. Es decir, que en ese sentido, si te quería, te había tocado la lotería. Yo tuve la suerte de que me quisiera, porque si no me hubiera querido, a un autor que le dijo, Carmen, me gustaría mucho que me aconsejaras. Y ella le dijo, ¿aconsejarte? Yo no aconsejo, yo ordeno. Yo no aconsejo, yo ordeno, yo doy órdenes. Y yo asistí a algo realmente terrible, porque podía ser también terrible. Le llama a alguien y le dice, Carmen, es que me gustaría mucho comer contigo. Y ella contesta, perdona, pero es que si no tengo tiempo ni para mis amigos, ¿cómo vamos a comer juntos? Es decir, podía ser de una crueldad también terrorífica, pero cuando prevalecía lo bueno, que muchísimas veces prevalecía lo bueno, realmente era una mujer francamente extraordinaria. Insisto que no he conocido ninguna. Incluso cuando, igual que ella, incluso cuando murió, el sacerdote que ofició el sepelio, digamos, dijo que hacía unos años ella le había regalado un ordenador y el ordenador se había roto. Y en el momento de su muerte el ordenador volvió a ponerse en funcionamiento. Es decir, podía ser considerado, naturalmente lo hemos tomado como una casualidad, pero a mí me dijo que yo me tenía que encargar de la causa de su beatificación. Una beatificación que ya pueden imaginarse ustedes, es decir, en el doble sentido, porque yo también conocía sus cosas atrabiliarias. Y claro, ya saben ustedes que no hay beatificación sin biografía. Por tanto, durante la pandemia,
yo escribí este libro sobre Carmen Balcells, traficante de palabras, en el sentido de que me pareció que, bueno, traficante yo no lo... Ahora se usa en un sentido muy negativo, pero también es quien realiza un tráfico, y por tanto Carmen lo que hizo fue traficar toda su vida con las palabras. Y por tanto, en este sentido, pues, bueno, hubiera podido no tener éxito, pero evidentemente lo tuvo. Ya saben ustedes que los americanos, los hispanoamericanos, porque latinos y americanos serían también los brasileiros, pero no los hispanoamericanos, los nuestros, la llamaban la mama grande. Y entonces hay una polémica entre sus biógrafos, creo que Dasso Saldívar, los biógrafos de García Márquez, diciendo que esa referencia se le atribuyen a Mario Vargas Llosa. Pero Mario Vargas Llosa me dijo a mí, yo le pregunté directamente que no, que fue García Márquez. Pero Dasso Saldívar, en la biografía de García Márquez, que es estupenda, por cierto, dice que fue Mario el que lo inventó, es al revés. Entonces esa mamá grande, claro, una madre, lo que podemos entender por una madre tiene que ser, lo entendemos en positivo, porque si no diríamos que es una madrastra, aunque haya madrastras buenísimas. Entonces en el caso de Carmen, su nieta, que escribió un estupendo texto de licenciatura, hablaba de la madre positiva y de la madre negativa, que evidentemente también. Y cuando a ella le preguntaba a algún periodista, ¿usted ha sido una madre para sus, digamos, representados? Y ella decía, a mí que no me hablen de esto de ninguna manera. Yo los he cuidado, pero de madre evidentemente nada. Entonces, lo que seguramente ustedes, sí, claro, Carmen Balcells estuvo aquí en 3 ocasiones extraordinarísimas para ella, y en otras más, cuando sus 3 representados premios Nobel se les da el premio Nobel, es decir, primero Gabriel García Márquez, luego Camilo José Cela y finalmente Mario Vargas Llosa. Otras veces también estuvo en Suecia, y yo sé, porque ya lo decía, que era muy importante a las personas, a lo mejor quizá conocen ustedes alguna de ellas, de las personas, no solo los académicos de la Academia Sueca, que por supuesto, si sabía los gustos, pues se intentaba complacerles en alguno de ellos, pero a la gente que trabajaba en la academia, mandarles chocolates, mandarles bombones, porque esto, decía ella, siempre te recuerdan. En este sentido, la gente en este sentido te recuerda siempre, y además es muy interesante, sobre todo, que te recuerde en algunos momentos importantes. Es decir, se trataba de crear lobby. Eso de crear lobby, ella realmente lo hizo siempre muy bien. Es muy curioso que una persona que no tenía el bachillerato, que había estudiado solo unos cursos de comercio, pudo llegar a mantener o a organizar ese imperio, no diré editorial, bueno, también tuvo que ver con ediciones, pero esto es otra historia, ese imperio que fue, pues, una agencia literaria. Ella comenzó por ser delegada de ACER. ACER era una pequeña empresa de representación que había fundado Vintila Oria con una personalidad importante colombiana, Gutiérrez Girardot, y con un español nacido en Argentina, que era Francisco Pérez. ACER llevaba los nombres de Argentina, es decir, las iniciales de Argentina, Colombia, España y Rumanía por Vintila. Entonces, ella fue la delegada en Barcelona de esa agencia, pero simplemente como delegada, como alguien que hacía casi recados, decía ella, que traía los cafés si era necesario. Entonces, lo que ocurre es que a Vintila le dan en un momento dado el premio Goncourt por una novela muy estupenda, pero a la vez se lo quitan porque L'Humanité, el periódico francés, la revista francesa, considera que ha sido una persona que ha sido antisemita, que se le acusa de haber sido, pues, fascista, cosa que al parecer no era cierto. Y si él acepta dar a la prensa un mensaje diciendo que el comunismo de Rumanía le parece bien y está de acuerdo con él, pues puede recibir el premio Goncourt. Si no, más vale que renuncie. Y entonces él
renuncia. Y como renuncia, pero antes ya ha vendido la editorial, porque la agencia, porque él piensa que se irá a París. Carmen no puede comprar el precio que Vintina le pide, pero se da cuenta de que ha aprendido mucho haciendo casi de chica de los recados, ella decía eso, y puede fundar una agencia propia. Y eso ocurre en 1960. Es decir, en 1960 ella funda la agencia Balcells. Para no alargarme demasiado, porque no controlo el tiempo, les diré que ocurren varias cosas, yo creo que muy interesantes en el momento en que ella comienza a trabajar. Ella comienza a trabajar vinculada a Carlos Barral, a la editorial Barral, pero solo para, digamos, tratar de los derechos extranjeros. Entonces lo que ocurre es que en un momento dado ella considera que si trabaja para un editor no está representando los derechos de los autores y por tanto cada vez más se desentiende de la editorial Seix Barral y ella pues trabaja sola. En el año 62, interesada por representar a autores que le parezcan importantes, le escribe a Caballero Bonal, que es ese poeta español que ha sido basado junto a Cela en los papeles de Son Armadans, y de repente acepta marcharse a Colombia contratado por una universidad. Y lo que ocurre entonces es que le da toda una serie, Carmen le escribe, que le conocía, le da toda una serie de listas de autores y entre ellos está García Márquez. Porque para mí García Márquez y Carmen Balcells fueron el tándem perfecto. Creo que García Márquez nunca hubiera llegado a ser lo que fue sin Carmen, en el sentido de las traducciones, por muy buen escritor que nos parezca, ni Carmen Balcells hubiera tenido la agencia que tuvo sin García Márquez. Había un letrero en la agencia, que era del manuscrito de Gabo, que decía: el sueño de mi vida es tener una agencia como esta y un autor como yo. Bueno, entonces en el año 62 ella, Caballero Bonal le manda unos libros de García Márquez, ella los empieza a leer, le parecen fascinantes y le escribe diciendo si quiere que le represente. Y Gabo le dice que bien, que las traducciones. Y entonces en el 65 ella consigue que una editorial norteamericana, dice que habían sido presentados los funerales de la Mama Grande, El coronel no tiene quien le escriba, en fin, una serie de libros más, La hojarasca y no recuerdo el otro, 4 libros. Entonces resulta que eso a Balcells no le ha gustado algo. Entonces, no, por lo que les contaré después. Entonces lo que ocurre es que ella va a ver a García Márquez a México en el 65 y le dice que le trae un estupendo regalito, que son $1000 por los contratos americanos de las traducciones. Y él le dice aquello que ustedes seguro que saben: esto es un contrato de mierda. Entonces ella se queda muy desolada, pero inmediatamente García Márquez, que podía decir eso con toda naturalidad, pues agasaja a la gente, Mercedes Barcha pues le regala un chal precioso, los llevan por ahí y se hacen muy amigos. Es decir, en aquel momento surge, porque García Márquez, al que yo tuve la fortuna de conocer, podía ser así, evidentemente, de imprevisible y de maravilloso. Hay un dato que a mí me encanta contarles, porque es anecdótico, pero dice mucho de los dos, y es que García Márquez contó siempre, tanto si lo querías oír de manera directa como por escrito, que por familia, por su abuela Tarquinia, por su madre Luisa Santiago, y también en cierto modo por su padre, todos ellos habían tenido unas relaciones extraordinarias con el más allá, con lo visionario, con toda una serie de aspectos que tendrían que ver, hoy le podríamos llamar en general, con lo esotérico. ¿Qué pasa con Carmen Balcells? Pues Carmen Balcells, hasta que no llega a la relación con García Márquez, todas esas referencias esotéricas que para ella fueron fundamentales, yo cuando investigué por el libro pregunté a sus hermanos, pregunté a su familia, a sus amigos de entonces, y Carmen no había tenido ninguna relación con todo lo esotérico hasta que conoce a García Márquez.
Entonces, yo creo que hubo una simbiosis tal que toda una serie de aspectos entre García Márquez y ella relacionados con eso, García Márquez tiene cosas evidentemente muy graciosas, dice que hay palabras que son absolutamente gafes, que hay cosas como los caireles, es decir, los mantones de Manila, la tuna, dice la tuna, no puedes verla porque te pasa algo, que es enseguida gafe, las plumas de los pavos reales, que ayer la embajadora me contaba que es todo lo contrario en ciertos lugares de España, que no es así, que al contrario traen buena suerte, pues para García Márquez eran horrorosos, de manera que unos vecinos suyos en la playa de Calafell, que tenían en el descansillo de la escalera esas plumas maravillosas, bonitas, ¿no? Él decidió, dice que me vinieron con zalemas que debían ser conjuros, por tanto, se apartó de allí, se apartó del pueblo y se marchó. Carmen Balcells tenía la agencia literaria en Diagonal 580. Es muy fácil sumar 5 y 8, ¿verdad? Son 13. Bueno, pues cuando se dio cuenta de eso, tuvo que hacer toda una serie de conjuros y demás para que el número no fuera impertinente con ella. Y además, si podía firmar los contratos con 7, 17 o 27, sabía que eso le traía muchas ventajas. Es decir, toda una serie de aspectos, de supersticiones, que yo, la verdad, es que me los creí siempre a medias, como me creí siempre a medias los de García Márquez. García Márquez dice en un texto muy bello que no puede escribir si su mujer no le trae cada día una rosa amarilla sobre la mesa. Una de las fotografías que más veces se han reproducido de García Márquez, que está él en una mesita con una máquina de escribir, no tiene ninguna rosa amarilla. Las rosas amarillas vinieron seguramente después, es verdad, pero no en los inicios. Bueno, pues Carmen Balcells llenaba de rosas amarillas su despacho, llenaba de rosas amarillas cuando llegaba García Márquez y te mandaba rosas amarillas. García Márquez decía que las rosas amarillas son las que ustedes pueden hacer lo mismo si tienen algún problema en casa, remediarte de cualquier maleficio porque son elementos evidentemente positivos. Yo procuro hacerlo, porque, bueno, creo que es muy importante. Pero, por ejemplo, la misma superstición de los espejos. A mí se me rompió un espejo una vez y se lo dije a Carmen y enseguida recibí una ristra de ajos maravillosa. Porque los ajos contrarrestan el asunto de la rotura de los espejos. Bueno, esos serían elementos que unen a estos dos personajes, pero que evidentemente Carmen es algo, yo creo que muy parecido a lo que pudo ser Picasso, en el sentido que el pobre Braque se lo chupó, porque era capaz, Picasso, porque era un genio, de captar lo más importante de los demás y pasarlo por su batidora, por su disco duro, diríamos ahora, particular. Pues Carmen hacía lo mismo. Es decir, una vez Gabo le pregunta, ¿me quieres, Carmen? Porque Gabo era muy simpático y muy... ¿Me quieres, Carmen? Y ella le contesta, hombre, eres el 36,2 de los beneficios de la agencia. Es decir, que ella aprendió todas esas pequeñas maldades entre los dos. Pero bueno, eso es lo anecdótico. ¿Qué es lo verdadero? Pues lo verdadero, o lo de recibo que anda por aquí, es sobre todo que ese tándem yo creo que se hace imbatible. Y precisamente por esto sí ha conocido a Gabriel García Márquez en el 65. En el 67 García Márquez llega a Barcelona. Entonces ocurre una cosa realmente extraordinaria. Él cuenta que, y es una serie de preciosos artículos, cuenta que no quiere pisar España porque está la dictadura de Franco. Y que una vez que tiene que hacer una escala técnica, va a hacer una escala a su avión, lo que ocurre es que no baja del avión porque ha prometido no pisar España. Lo que ocurre luego es que García Márquez, bueno, también dijo que no escribiría más si seguía Pinochet en el poder, y siguió escribiendo e incluso ganó el Nobel. Quiero decir que a veces estas cosas podían remediarse. Como Carmen Balcells está en Barcelona y esto ocurre el año del 65 al 67, Gabo decide ir a Barcelona. Primero cuenta, en una correspondencia muy interesante con Mario Vargas, le cuenta que quiere ir a España porque todavía su mujer
podrá tener una muchacha de servicio porque están baratas. Es decir, un dato que resulta un poco, bueno, pues no muy pertinente, pero sobre todo excusándose porque en realidad lo que le importa allí es que está Carmen Balcells. Y decía él que pensaba quedarse pues 8 meses y se quedó 7 años. Es decir, que Barcelona fue para García Márquez, incluso dice en algún momento, con su zalamería habitual, todavía no me he ido. Me marché, pero todavía no me he ido. Es decir, Barcelona va a ser un referente para la vida de García Márquez. Pero también lo va a ser para el otro gran amado, podría decir así, que yo le pregunté en una entrevista del año 80 y pico para la revista Quimera, por cada uno de sus autores. Y le pregunté García Márquez y me dijo el genio. Mario Vargas Llosa, el primero de la clase. Eso a Mario no le gustó nada porque le gustaba más ser el genio. En fin, no se puede tener todo. Entonces ella, que está buscando personas, sigue buscando autores importantes para ser representados, se le ocurre que ese chico peruano que acaba de ganar el Biblioteca Breve y del que ha leído unos libros es muy interesante y que está en Londres pasándolo muy mal, trabajando en una universidad y escribiendo como un poseso por la tarde. Carlos Fuentes, que escribió unos libros estupendos sobre precisamente la historia del boom, nos da un dato terrible. Dice, trabajaba preparando clases cuando no cazaba ratones, porque al parecer tenían una casa llena de ratones. Y Mario me contó, hace unos años, cuando yo trabajaba sobre eso, directamente le dije, ¿y eso de los ratones que dice Fuentes es una maldad? Y me dijo, no, teníamos ratones. Y yo me fui a ver a la casera y me dijo, tiene usted un ratón llamado Óscar, póngale un quesito que le gusta mucho. Es decir, que me pareció que todo entraba dentro de las cuestiones estupendas de la ficción. Bien, pues ella se va a Londres, va a ver a Mario Vargas Llosa y le dice, vente a Barcelona, yo te doy $500 cada mes, que en aquel momento era una cantidad importante, para que solo te puedas dedicar a escribir. Y le convence. Lo que pasa que al parecer esos $500 que los biógrafos dicen, según Mario me contó, no se los tuvo que pagar nunca. Que lo que hizo fue buscarle unos contratos estupendos para que él pudiera seguir escribiendo y no tener que estar pues como un poseso dando clases por la mañana y trabajando por la tarde. Carmen no solo se ocupaba, esto me lo contaron las chicas de la agencia, no solo se ocupaba cuando ellos llegan a Barcelona de buscarles buenos contratos, de aconsejarles, sino que además se rompía la lavadora, se llamaba la agencia Balcells si alguien venía a arreglarla. Había que volver a América, los boletos, como dicen los americanos, los billetes, como decimos nosotros, los compraba la agencia. Había que ir a un restaurante, pues incluso Gabo decía, pues ya vendrá la señora Balcells a pagar. Es decir, era realmente extraordinario poder vivir bajo ese amparo. Por eso, porque García Márquez y Mario Vargas Llosa están en Barcelona, están escribiendo sus obras en Barcelona, viene también muchas veces Fuentes, aunque no se instala, va también Nélida Piñón, que era muy amiga aunque escribe en portugués, muy amiga de Carmen, pasa por allí Álvaro Mutis, es decir, va también Cortázar, es decir, toda una serie de autores importantísimos de América que pasan por Barcelona, escriben en Barcelona y por tanto Barcelona se convierte en lo que se ha llamado la capital del boom. Yo creo que la historia del boom es realmente fascinante porque en realidad lo que nos demuestra es que entre el año 1960 y 70 hay una serie de autores, ya los he nombrado, es decir, Fuentes, García Márquez, Mario Vargas, Cortázar, esos 4 sobre todo, que están haciendo unas obras extraordinarias, aunque detrás de ellos pues había otros que ya habían sido conocidos, por ejemplo, pues el que antes era secreto y que empieza a ser muy notable, como puede ser, por ejemplo, pues Borges. Pero se da el caso de que estos autores que son de Carmen Balcells, es decir, son representados por Carmen Balcells, se traducen a muchos idiomas y cuando uno los recuerda y los lee y ha visto las crónicas de sus críticas, hay un dato que a mí me parece muy relevante. Es que no se habla de un autor del Perú, de un autor de México, de un autor de Colombia, sino que se habla
de los autores de la América hispana que escriben en castellano. Es decir, son una especie de todo, son un pack, son un paquete de unos autores extraordinarios que además cuentan relatan unas historias que no son como las que entonces se relataban en España, mucho más apegadas, por un lado, a lo que se llamaba la berza, es decir, lo que era el realismo crítico, o por las cosas que tenían que ver pues, con la experimentación. Ellos nos plantearon unos escenarios, pensemos García Márquez, por ejemplo, extraordinarios, brillantes, que tú no has visto y que te despiertan la imaginación, ¿no? Y luego también se ha dicho que en realidad ese grupo no es más que una operación de taller, una operación de marketing para que puedan ser representados y puedan evidentemente tener mucho, vamos, sus cuentas corrientes se abulten porque es una operación simplemente de marketing. ¿Qué tuvo que ver Carmen en esa operación? Es muy curioso. Yo que trabajé sobre este asunto porque me interesaba mucho, me di cuenta de que a Carmen no se la implica en la operación del boom hasta que Carmen no comienza a ser un personaje. Es decir, hasta que en el año 2000 Carmen decide que ya basta de haber callado, de estar en la sombra, y precisamente por ese interés por haberse comprado el pueblo, por tener que hacer el hotel, porque sus negocios, claro, de una generosidad tan extrema, pues están muy de capa caída, entonces comienza a dar entrevistas, cosa que no había hecho nunca, porque dice que le dan publicidad. Y a partir de ahí, las personas que han trabajado sobre el boom comienzan a decir que el boom se lo inventa Carmen, que Carmen es parte del boom, que el boom lo ha hecho la agencia Balcells, cuando antes todos los críticos, vamos, es interesante observarlo, todos los críticos deciden que Carmen no tiene nada que ver con el boom. Pero cuando a ella se le pregunta, dice que bueno, no eran 4 amigos para irse de excursión, era algo muchísimo más serio en el que yo tuve la fortuna, en cierto modo, de participar. Pero lo que ya aquí está para concluir, no sé cómo si... No, puedes seguir, ¿eh? Hasta mañana. Hasta la medianoche y que luego venga... Ya, pero es que no mira el reloj, No, yo bien, tengo un reloj que no va bien. va bien. No, pero voy concluyendo, ¿no? Mejor. No sé, Si acaso. además tampoco. No, lo que les quería decir es que Balcells yo creo que sí propició el famoso boom. Sí que si ella no hubiera estado detrás de esos autores que son buenísimos, que los leemos todavía con muchísimo gusto, no hubieran sido tan conocidos. Y en cuanto al premio Nobel de García Márquez, aquí están los entresijos de cómo funcionó y cómo ella tuvo que ver muchísimo en cuanto a sus posibilidades de influencia. En el caso de Mario Vargas Llosa y de Camilo José Cela, yo creo que fue una actuación muy menor, porque a ella le parecía, de la misma manera como en la entrevista esta que les digo, me contó con esa espontaneidad y clarísimo, ¿qué piensas? ¿Cómo definirías a García Márquez? Y me dijo el genio. Ella consideraba que Gabo evidentemente era un genio, pero también consideraba que ella era el reverso de la medalla de Gabo. Y yo estoy absolutamente convencida de lo que les decía al principio, que si no llega a ser por esa especie de simbiosis tan absolutamente enorme, yo creo que no, la agencia no hubiera sido la agencia y García Márquez no hubiera tenido la proyección internacional que tenía. Carmen, he dicho antes que era un personaje muy, digamos que podía ser incluso controvertido y demás. Tuvo una vida, yo lo cuento también en el libro, una vida, digamos que familiar complicada, muy complicada porque ella misma se complicaba, es decir, se complicaba en el sentido de que decía que su trabajo no le permitía, por ejemplo, cuidar tanto como quisiera de su niño, y eso la hacía llorar como una Magdalena. Carmen lloraba por todo, es decir, se emocionaba muchísimo y evidentemente lloraba. García Márquez le hace aquella dedicatoria a Carmen Balcells bañada en lágrimas, y ella cuenta que estaba bañada en lágrimas porque una de las obras de García Márquez
los editores habían hecho una porquería con la cubierta y se descuajeringaba toda y que lloraba precisamente por eso. Pero en fin, era de lágrima muy fácil y se emocionaba muchísimo. Yo creo que antes he dicho cosas anecdóticas de que si mandaba flores, si te hacía regalos, era en ese sentido extraordinaria. Y bueno, ella decía que lo que le hubiera gustado, yo creo que decía que el presidente del gobierno, cuando viajaba mucho, pues jefa absoluta de Iberia, ministra de Justicia, pero lo que realmente le hubiera gustado es ser Dios, eso seguro. Y por eso se comportaba con esa, digamos, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres que haga? Pero bueno, para acabar, ustedes lo verán luego en la película, yo he procurado decirles cosas que me parece que en la película no están. Ella procuraba, sobre todo por los escritores, y entonces ella se sacó de la manga algo que todavía beneficia a todos, a los de su cuadra, como ya decía, a los suyos y a los que no eran de los suyos. Consiguió del gobierno de España que los escritores no tuviéramos que pagar los impuestos de un premio a tocateja. Cuando alguien, el premio Planeta, que es el más cotizado económicamente de España, pues claro, piensas, le han dado 100 millones, pero de estos 100 le van a quedar, si le queda, la mitad. Pues no, ahora la cosa va que nosotros podemos en diferentes ejercicios de Hacienda no tener que pagar todo de golpe, sino digamos que a poquitos. Eso, claro, cambia mucho el hecho de que puedas aceptar un premio importante sin la angustia de pensar que te ha quedado mucho menos. Lo verán ustedes porque de ahí se habla, se le llama la cláusula Balcells. Le costó mucho convencer, lo hizo. Ella tenía otra cosa que era muy interesante, que era la necesidad de conocer a los poderosos, como García Márquez, otra de los aspectos que los unen. Los poderosos, el poder para ella era una necesidad y una fascinación. Es decir, si alguien decía que el mundo se dividía entre aquellos que tienen un avión privado y los que no lo tienen. Es decir, imagínense, yo no sé ustedes, pero yo desde luego no estoy en esa categoría. Es decir, en muy pocos y los demás. Entonces, si ella podía hacerse amiga de uno de los de avión privado, era fantástico, le gustaba muchísimo. Entonces, lo que quiero decir es que a través de la búsqueda de quienes podían llevar hasta pues al presidente Aznar, que era entonces el que hizo la ley, la cláusula Balcells, cómo podía llegar ella hasta allí, pues a través de la segunda mujer de Cela, de Marina Castaño, que tenía muchas relaciones y muchas influencias. A través de ella llegó a la mujer de Aznar, que le contó lo que estaba pasando. La mujer de Aznar, que al parecer es una persona inteligente, lo entendió y a través de eso pudo llegar a Aznar. De manera que cuando Vázquez Montalbán muere en el aeropuerto de Bangkok de un infarto, ella puede repatriar el cadáver inmediatamente sin tener que pasar por todos los controles, porque llama a Aznar y le dice lo que ha pasado, y Aznar organiza que repatrien el cadáver de Manuel Vázquez Montalbán. Es decir, ¿para qué quería el poder? Pues el poder lo quería para poder ser influyente cuando lo necesitara. Y en ese sentido también me parece muy bien que utilizara a Marina Castaño, que utilizara a la esposa de Aznar, que utilizara a Aznar en beneficio de todos nosotros. Es decir que, pero la verdad es que como me contaba una amiga común, que de repente había aparecido en los medios un general importante español que ella pensó que lo quería conocer. Y simplemente pues llamó a la amiga común y sí, concertaron una cita. No, evidentemente no era ninguna cita amorosa, es que a ella le parecía extraordinario las personas que en las empresas, que en el top ostentaban el poder. Y hacía cosas como, por ejemplo, cuando Barrio Nuevo va a la cárcel, ella le manda unas flores. Pero cuando Trillo Trillo es ministro de la derecha, que es el avión, si se acuerdan, el horroroso accidente de avión con los militares que volvían a España en un avión, que no tenía ninguna clase de seguridad, un asunto espantoso, realmente muy triste. Pues como a Trillo todo el mundo se le tiraba encima, también le mandó flores. Es decir, no le importaba la cuestión, ella se sentía
una mujer de izquierdas, pero no le importaba en absoluto quién fuera, sino que le parecía que en un momento de depresión, en un momento realmente triste para ti, ella te consolaba. Y después, claro, todo esto también podía revertir en un momento dado a su favor, porque ella quería, ya con esto termino, ella al final de su vida quería hacer dos cosas, como ya les he dicho, se compró el pueblo, poner el hotel para que los escritores fueran allá, y también crear algo que hubiera sido extraordinario para Barcelona, un centro que bautizó como Barcelona Latinitatis Patria, y quería que allí, en ese centro, pues hubiera las bibliotecas de los escritores, algunos ya en vida, otros los manuscritos, todo su archivo, toda su biblioteca, y que fuera un centro de consulta internacional. Y por eso, como a Trillo le había mandado esas flores en aquel momento, no se le ocurrió mejor cosa que también volverle a pedir que el cuartel del Bruc, que son unos cuarteles enormes, pudiera ser ese centro. Es decir, que en el fondo no daba puntada sin hilo. Y a mí eso me parece una cualidad, porque yo, que no sé coser, soy muy partidaria de la costura. Y en ese sentido Carmen Balcells era capaz de organizar eso y de vestirse de blanco al final de su vida, porque las santeras cubanas iban vestidas así, y organizarse todo un montón de collares de las santeras, porque así le traían, evidentemente, mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver la película, que yo creo que es un buen documental, ¿eh? Es interesante y refleja la personalidad de Carmen Balcells, y después son cosas serias. Son cosas serias. Las tuyas han sido muy serias. No, el documental es más serio, porque ahí no aparecen las... No, pero tú eres muy seria. Yo sí, claro que sí. Bueno, vamos a ver el documental. Luego, si hay lugar para 3 o 4 preguntas, pues sí, también. perfecto, sí. No, después yo creo que sí, ¿no? Cuando tenga una imagen más completa.